Soy María Eugenia Costa, de la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires. Voy a presentar un trabajo que se inscribe en el marco de dos proyectos de investigación, uno a mi cargo y otro bajo la dirección de José Luis de Diego. La ponencia se titula Del jurado al lector, conformación y diseño de la colección Novelistas Argentinos Contemporáneos de la editorial MC 1949-1964. A mediados del siglo XX, en un contexto de crecimiento masivo de la producción editorial, el sello MC, fundado en 1939, se convirtió en uno de los grandes entramados empresariales de la industria del libro en Argentina y Latinoamérica. MC tendió a ocupar una posición dominante en el campo editorial. Por un lado, se debió a la amplitud de sus recursos técnicos y económicos. Por otro lado, fue gracias a su capital simbólico asociado a la publicación de autores anglosajones consagrados y ciertos autores nacionales encabezados por Jorge Luis Borges. A pesar de la importancia de las colecciones que configuraron el proyecto cultural y comercial de MC, aún son relativamente escasos los estudios académicos que analizan su catálogo en comparación con las indagaciones acerca de otras editoriales de la época, como Espasa Calpa, Losada, Sudamericana, etc. En un trabajo anterior planteamos una periodización vinculada a los perfiles e intereses de 3 miembros del directorio de MC, los cuales marcaron para nosotros la orientación del catálogo editorial. En primer lugar, Mariano Medina del Río, entre 1939 y 1942. En segundo lugar, Armando Braun Menéndez, entre 1942 y 1947. Y en tercer lugar, Bonifacio del Carril Lastra, entre 1947 y 1994. Este último incidió en el viraje mercantil del sello. A 2 años del inicio de su gestión, en 1949, se lanzó la colección que nos ocupa, con una tirada de 3.000 ejemplares promedio. En la presente ponencia establecemos como corte temporal el año 1964, fecha en que se conmemoró el 25º aniversario de la editorial. Con vistas a la reconstrucción de la serie de títulos publicados, relevamos el catálogo general de dicho año. En el prólogo del mismo, del Carril alude a la decisión de instaurar el premio MC en 1954, el cual perdura hasta la actualidad. Destacamos que las obras galardonadas por el concurso literario pasaron a formar parte de la preexistente colección Novelistas Argentinos Contemporáneos. A pesar del título colectivo, debemos aclarar que se incluyeron no solo novelas, sino también series de cuentos y otros relatos. La colección reunió a los autores que obtuvieron premios o menciones del jurado, junto con escritores de vasta trayectoria, tales como Bioy Casares, Borges, Bullrich, Gálvez, Gershunov, Guiraldes, Perú, Sábato, entre otros. Los procesos de selección e incorporación de las obras operaron no solo como mecanismos de promoción de autores reconocidos, sino también como vías de revelación y consagración de escritores nobles. A partir de diversas fuentes, relevamos los autores, los jurados, autores y títulos vinculados al Premio Literario MC. Por otro lado, analizamos los aspectos materiales y visuales del diseño editorial, atendiendo a los cambios estéticos de la colección objeto de estudio. En primer lugar, destacamos el hecho que en los años 40 las editoriales literarias argentinas más dinámicas, entre las que se hallaba MC, organizaron sus catálogos en numerosas bibliotecas o colecciones con distintos perfiles. Los grupos gerenciales recurrieron a escritores e intelectuales de renombre que se desempeñaron como asesores o directores literarios de dichas colecciones. También se designaron artistas como directores gráficos, maquetistas o diagramadores que estuvieron a cargo del diseño de logos e ilustraciones y otorgaron identidad visual a las series de libros. La labor de estos directores evidencia la profesionalización de los agentes del campo editorial. No obstante, en los paratextos de Novelistas Argentinos Contemporáneos no se especifica quién fue el responsable de la colección. Solo sabemos que a comienzos de los años 50, el director editorial de MC era Carlos Frías. Consideramos asimismo como hipótesis de que la presentación gráfica estuvo a cargo del pintor e ilustrador José Bonomi, luego del alejamiento del anterior director artístico Juan Antonio Spotorno por desavenencias con Del Carril. En segundo lugar, debemos mencionar que el sello MC lanzó al mercado más de una veintena de colecciones de distintos géneros y formatos, a través de las cuales se apuntó simultáneamente a una variedad de lectores y lectoras con diferente
capital cultural y poder adquisitivo. Las bibliotecas y colecciones de MC evidencian la diversificación de la oferta de títulos que acompañó la ampliación y segmentación del público lector durante la época de oro y el periodo de consolidación del mercado editorial interno. En los años 40, bajo el lema publicitario "Una editorial americana, un panorama universal", MC planteó un catálogo editorial más ecléctico y cosmopolita. Por entonces, la empresa dio lugar a los directores de colecciones argentinos, como la dupla Bioy Casares, Borges o Mallea, y comenzó a publicar mayor cantidad de autores nacionales, si bien la proporción siguió siendo relativamente baja frente a las traducciones. El propio Braun Menéndez plantea que de los 1000 títulos publicados por MC hacia mediados de 1950, casi 30% pertenecían a escritores de nuestro país. MC propugnó el éxito comercial a través de distintas estrategias en torno a la producción y circulación de sus colecciones de libros. En cuanto a la producción, mediante la compra en 1948 de la Compañía Impresora Argentina, pudo aumentar el número de ediciones y reimpresiones de obras exitosas e incrementar el volumen de las tiradas. En lo que refiere a la circulación de los ejemplares, extendió la distribución tanto local como internacional con el envío de representantes y amplió los canales de comercialización de las colecciones mediante créditos en cuotas para particulares. La editorial distribuyó entre libreros y lectores variedad de folletos, boletines, catálogos, incluso editó una publicación llamada Revista MC. También promocionó las novedades editoriales en distintos medios radiales y gráficos, como en las secciones bibliográficas de revistas y periódicos. Asimismo, organizó presentaciones de los libros u otros eventos culturales, incluidas las entregas de premios, ya sea en la propia sede o en la Galería de Arte Pizarro. Podemos afirmar también que las versiones cinematográficas de las novelas contribuyeron a popularizar a los escritores nacionales entre los lectores de las clases medias urbanas e incrementaron el volumen de ventas de la colección Novelistas Argentinos Contemporáneos. Tal es el ejemplo del Túnel de Sábato, Barrio Gris, La Casa del Ángel o 70 veces 7, obras de dicha colección que fueron llevadas al cine. Con vistas a la legitimación cultural del sello comercial, en 1954 MC lanzó el concurso literario de carácter anual que tenía la intención de apoyar la labor de los escritores nacionales mediante una importante dotación monetaria, además de la garantía de publicación y difusión de las obras premiadas. Según el propio Del Carril, cito, MC creó el primer concurso literario establecido en Argentina en forma permanente por una empresa editorial reservado de hecho exclusivamente para autores nobles. En nuestro trabajo, a lo largo de la ponencia, reseñamos como antecedentes la situación de los premios de literatura durante el primer peronismo, y nos damos cuenta que es una problemática escasamente abordada por la bibliografía especializada. Hallamos que además de las entidades gubernamentales y gremiales, como la Cámara Argentina del Libro, otorgaban premios revistas literarias y bibliográficas, asociaciones culturales, bibliotecas públicas y populares, clubes barriales, sindicatos, fundaciones privadas. En este marco destacamos en el trabajo la convocatoria de certámenes literarios para autores americanos y argentinos, lanzadas en sincronía con sus pares españoles por las grandes editoriales nacionales, entre las que se encuentran Peuser, Kraft, MC, Losada, Fabril Editora y Sudamericana, entre otras. Si bien, como Claridad, Capeluz, si bien los concursos operaban como estímulos para la consagración de nuevas vocaciones literarias, tuvieron el propósito de promover las ventas de los libros de autores locales. Algunas novelas premiadas se convirtieron en bestseller cuando fueron adaptadas y llevadas al cine, como hemos dicho. Nosotros consideramos a 1954 como un año clave. Por un lado, porque se realizó la convocatoria anual del concurso MC, que como dijimos va a nutrir a la colección Novelistas Argentinos Contemporáneos, pero también a la colección Novelistas Americanos Contemporáneos, que se inicia en 1951 y va a ser objeto de otros trabajos posteriores. También en 1954 la Casa Guillermo Kraft lanzó el certamen literario bianual que dio origen a la colección América en la Novela. Tanto los premios de MC y Kraft incluyeron una importante suma de dinero, y los primeros premios eran de 10.000 y 30.000 pesos respectivamente, además del derecho a la publicación de las obras,
que recibieron galardón y aquellas que fueron distinguidas con mención o recomendadas por los jurados. En suma, podemos afirmar que los premios literarios del periodo analizado tenían por objeto promover autores ya incluidos en los principales catálogos editoriales, como así también descubrir nuevas figuras que excedían el reconocimiento público mediante el impacto publicitario de la distinción. Cuando analizamos las bases del premio MC de 1954, las mismas decían: el concurso está limitado a obras de ficción, dejando a total elección del autor los temas a desarrollar, los premios no serán declarados desiertos, podrá participar solamente aquellos escritores cuyas obras no hayan sido publicadas por la editorial MC. Por otra parte, se señalaba que el jurado estaría compuesto por personas de, comillas, reconocida capacidad. El año inaugural participaron como jurados del concurso MC Ignacio Anzoátegui, Ángel Batisteza, Francisco Luis Bernardes, Julio Calet-Bois y Leopoldo Marechal, hombres de letras, críticos intelectuales, varios de ellos vinculados al nacionalismo católico. De las 130 obras inéditas que se presentaron, conquistó el primer premio La Casa del Ángel de la controvertida Beatriz Guido. Años más tarde, en una entrevista periodística, cuando le preguntan si le había costado o no ganar el concurso, ella contestó: fue tan fácil, era amiga de todos los jurados. Los jurados son tremendos, a mí me premiaron por amiguismo. La segunda novela premiada, La muerte baja en el ascensor, de María Angélica Bosco, fue publicada en la colección de policiales El Séptimo Círculo, dirigida por Borges y Bioy Casares. En el acto de premiación, Braun Menéndez sostuvo que el premio de las mujeres evidenciaba su fina sensibilidad en la novela. También Bosco dice que el premio fue una sorpresa porque la ganamos dos mujeres y que los hombres solo habían recibido menciones. Para ella en ese momento aparecen las mujeres novelistas. Eso es un dato importante porque hallamos una serie de autoras mujeres que yo en el trabajo detallo y en síntesis, dentro de los primeros 50 títulos, 15 fueron obras de escritoras y la más representada fue Angélica Bosco con 3. Otras autoras fueron Bottini, Bullrich, Cruz, Donato, Gándara, Gambaro, Granata, Jamilis, Laplace, de Miguel, Sáez Quesada. En el año siguiente, en 1955, se presentaron 96 obras al concurso MC. Para que se den una idea de la importancia del premio, hay algunas anécdotas que hasta el mismo Cortázar se presentó y al final no le alcanzaban el número de palabras y bueno, desestimó presentarse. Bueno, en el 55 encontramos 96 frente a las 130 del concurso anterior, y en este caso, este año el galardón lo consiguió Federico Pelzer con Tierra de Nadie, y el segundo premio fue para El viaje del Liceo Montaigne. Fue convocado nuevamente Calet-Bois como evaluador, y aparecen Carmen Gándara, Juan Pedro Ramos, Jorge Max Rode y Guillermo Tiele. Y durante la década del 60 son una serie de jurados que yo voy registrando. En líneas generales, podemos afirmar que los jurados eran miembros de la antiperonista Sociedad Argentina de Escritores, del Instituto Argentino de Crítica Literaria o la Sociedad de Amigos del Libro. También participaron como evaluadores de estos certámenes literarios y de las recomendaciones del selecto club El Libro del Mes. Por otra parte, tanto Anzoátegui, Bullrich, Gándara, Marechal o Mujica Lainez, por ejemplo, eran autores que habían editado sus propias obras con el sello MC. Los jurados del concurso literario representaron criterios de autoridad particulares, operaron como agentes de legitimación e incidieron en los mecanismos de canonización de algunos autores nobles. Entre los escritores laureados que yo consigno en la filmina, encontramos a Benítez, Serretani, Doronsoro, Godoy Rojo, Hernández, Hurtado, Leos, Locia, Montaigne, Paz, Pelzer, Pérez Elázquez, Ponce de León, Dalmiro Sáenz. En cuanto al diseño editorial y al arte de tapa, Novelistas Argentinos Contemporáneos recibió en 1954 el premio categoría F que otorgaba la Cámara Argentina del Libro a las colecciones mejor editadas en el periodo 1952-1953. La colección
Se materializó en volúmenes de 12 por 19 centímetros, un formato octavo mayor, encuadernados en rústica, impresos sobre papeles de mediana calidad. Desde el arte de tapa, que eran dibujos o pinturas, consideramos que se definió el posicionamiento estético de la colección. El componente gráfico de las cubiertas permitió captar la atención de los potenciales lectores, estableciendo una tensionada relación entre las necesidades impuestas por el mercado editorial de masas y ciertos recursos estéticos de las vanguardias artísticas que se plasman a partir de mediados de la década del 50. En líneas generales, se destaca la calidad artística de las tapas ilustradas en variados colores, y más allá de los diversos estilos de las imágenes, hay una unificación en el diseño dado por la franja horizontal negra en la parte superior. Las contratapas carecen de texto y los volúmenes no están numerados. Las solapas se encuentran conectadas con la cubierta, varían de acuerdo a los contenidos. Los ejemplares en su mayoría incluyen el listado de títulos publicados en la colección, el precio de venta, una sinopsis argumental, algunos comentarios elogiosos acerca de la obra, breves anécdotas o notas biográficas, menciones acerca del concurso y distinto tipo de apelaciones a los lectores. Todas estas consideraciones de los paratextos los he reseñado detalladamente en la ponencia. También incluían fajas a los libros galardonados. Destacamos que las modernas imágenes de las tapas fueron realizadas ex professo por dibujantes, pintores o grabadores que eran consagrados en el campo artístico local. La mayoría eran autores que habían participado de otros sellos comerciales e intervinieron en ediciones de bibliófilos. Si cuantificamos a estos ilustradores, relevamos que 10 son obra de Bonomi y Beroni, 4 de Federico Schombach, 2 de Buitrago, Megalejo Muñoz, Monclús y Quinta, y una portada está a cargo de Ballester, Basaldúa, Espotorno o Salai, respectivamente. Y eso también te está demostrando la importancia que tiene la cuestión estética. Nosotros consideramos que el programa estético de la colección Novelistas Argentinos Contemporáneos tendió a la ruptura con la representación figurativa o expresionista que había primado a principios de los años 50, planteó una renovación del lenguaje y adoptó algunos rasgos sintéticos, incluso que podemos llamar cubistas, signados por la impronta de Bonomi y el grupo de artistas católicos del convivio, del cual hemos hablado en otros trabajos. A fines de 1971 constatamos que la estética e identidad de la colección cambió sustancialmente cuando las cubiertas comenzaron a ser diseñadas por Francisco Felipe del Carril Seré o Carlos Muleiro. La impronta visual reconocible de la colección Novelistas Argentinos Contemporáneos, para nosotros, es una manera de conclusión, fue fruto de la acertada elección del formato, el diseño gráfico y la calidad artística de las cubiertas ilustradas. Consideramos que la colección objeto de estudio marcó un viraje en la política editorial de MC, ya que buscó a través de la publicación de las obras premiadas por la empresa ampliar y visibilizar en su catálogo la nómina de autores nacionales. Como instancia de consagración, el concurso literario MC puso en escena disputas por el poder simbólico que derivaron en la premiación de dinero, la publicación de textos de ficción, ya sean novelas, cuentos o relatos, y su circulación en el marco de una colección exitosa. Asimismo, el certamen se convirtió en un importante evento cultural. A través del mismo adquirieron fama jóvenes autores que difundieron sus obras literarias en los medios masivos de comunicación que hemos mencionado, publicidades gráficas, críticas periodísticas, programas radiales y televisivos y adaptaciones cinematográficas. El premio MC no solo otorgó valía y prestigio a escritores locales emergentes, sino que también motivó el interés del público por la lectura de sus obras. A partir de 1950, la inclinación por las producciones literarias nacionales quizás se debió a que se modificaron las temáticas abordadas y se tuvieron en cuenta las preferencias e intereses de los lectores y las lectoras de los sectores medios urbanos. Es probable que los premios otorgados por empresas de peso dentro de la industria editorial argentina, como en el caso de MC, hayan coadyuvado a conformar el corpus de esa literatura argentina contemporánea. Bueno, muchas gracias